es controlar todos esos factores, porque en condiciones controladas la dosis que yo necesito de un agroquímico realmente es muy bajita comparada con las dosis que manejamos en campo. Entonces ya vamos a mirar qué es lo que nos conlleva a tener esas pérdidas, que es lo más usual en cualquier aplicación. Entonces tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, que el momento oportuno cuando se ataca la plaga sea pues el ideal, es decir, que yo no espere que una población se me suba, sino que aun cuando está dentro de los umbrales de daño, la mantengamos bajo control para tener que, digamos, evitar usar productos de choque en su momento. Y usar el equipo adecuado, pues también de acuerdo al tipo de cultivo yo tengo que usar bomba de espalda, tengo que usar maruyama, tengo que usar tractor, aplicaciones con tractor, o tengo que usar un avión cuando estoy hablando, por ejemplo, de aplicaciones en banano. Y pues que el agroquímico que utilice realmente sea el que la plaga requiera. Vamos a mirar esos factores que me van a afectar la eficacia de las aspersiones. Tenemos factores ambientales, factores asociados a la genética de la planta, tenemos factores del equipo de aplicación y factores químicos, que son el agua y los productos. Entonces, dentro de los factores ambientales, vamos a mirar primero los factores asociados a la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Las plantas por sí mismas tienen unas características definidas de acuerdo a su especie, de acuerdo a su clase. Nada más si nosotros hacemos el experimento de introducir una hoja de clavel y una hoja de rosa en un vaso con agua, vamos a ver que la aumentación de las dos es diferente. Y esto se debe a esas características que ellas tienen. Las hojas tienen unos pelitos absorbentes que se llaman tricomas, que los podemos ver en esta foto. Estos son los tricomas. Entonces, sino que pues igual esto es una ampliación, ¿no? Ellos usualmente no se ven salvo en las plantas que son de páramo. Allí sí los podemos ver, digamos, a simple vista. Ellos actúan repeliendo la gota de agua, entonces es la primera barrera que el agroquímico encuentra cuando vamos a hacer la aspersión. La cutícula igualmente, porque la cutícula es esta capa que vemos aquí. La cutícula es una capa cerosa. Así como nosotros tenemos ceras en nuestra piel, las plantas también tienen una capa cerosa. Y como podemos ver, el agua y el aceite y esa capa cerosa no son afines. Entonces es por eso que se da la formación de una gota esférica del agua, porque digamos como repelencia entre el agua y esa cutícula cerosa. Otro factor que nos afecta es el ángulo de la hoja. No es lo mismo cuando hacemos una aspersión y las hojas están acostadas, digamos que si el producto cae, tiene la posibilidad de quedarse, así tenemos hojas más paradas, más verticales, porque vamos a tener pérdida por escurrimiento. El estado fenológico de la planta también tiene mucho que ver, porque de ahí me va a depender la dosis que yo aplico. No es lo mismo si aplico un producto en plántula que si aplico ya, digamos, en plantas en pico de producción, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de control de malezas pasa lo mismo. Si yo tengo malezas, digamos, muy pequeñas, en estado pequeño, las puedo controlar, por ejemplo, con 1 litro por hectárea de glifosato. Si ya tengo unos matorrales enormes, posiblemente voy a necesitar de 2 a 3 litros por hectárea para obtener el mismo control. ¿Listo? Entonces todos estos factores juegan en las características de la planta. Entonces recordemos que las hojas tienen características diferentes y particulares. Y pues el estado fenológico. Entonces, ¿cómo podemos ver? Mi primer factor que me afecta a la calidad de la aspersión es la misma resistencia que tiene la planta a la penetración del producto. Tenemos también, entonces ya vimos los factores asociados a la planta. Veamos ahora los que están afectando la calidad de la aspersión de acuerdo al tema ambiental. En el tema ambiental hay varios factores. Tenemos, por ejemplo, el viento,
¿Qué es lo que ocurre en el caso nuestro que trabajamos bajo invernadero? El factor viento lo podemos controlar muy bien porque pues afortunadamente nuestro invernadero actúa como malla cortaviento, entonces no es un factor que nos afecte mucho, a diferencia de los cultivos a campo abierto como es el caso de la papa, que pues todos sabemos que la papa sí, en el caso de que hay mucho viento, las pérdidas por el arrastre por viento son muy altas. Ese y pues todos los cultivos a campo abierto. Otro factor que nosotros sorteamos bajo el invernadero es el factor lluvia. Si un papicultor aplica un producto y le llovió a la media hora, tiene gran riesgo de que parte del producto se le lave. Nosotros aquí bajo el invernadero pues digamos que sorteamos ese factor de alguna manera. El factor temperatura sí nos afecta, a pesar de que podemos digamos abrir las cortinas, tener un manejo de cortinas, la temperatura es un factor que pues cuando está haciendo mucho calor difícilmente lo podemos controlar, así abramos cortinas, llega un punto en el que ya no podemos hacer nada más. Igualmente cuando son los temas de heladas, que pues igual todos nos hemos enterado del tema de las heladas y cómo logran hacerle daño a la planta y quemar plantas, porque los cristales de hielo le hacen daño digamos al tejido vegetal. Entonces ese es otro factor que nos afecta. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de los productos? En el caso de los productos hay productos sensibles a la temperatura, es decir, cuando tenemos temperaturas muy altas los productos se pueden degradar, entonces ese factor también nos afecta. El otro tema tiene que ver con los poros. Los poros de las hojas se abren más cuando está haciendo más calor que cuando está haciendo más frío, pero eso puede generar fitotoxicidad en la planta por la velocidad con la que penetra el ingrediente activo. Esa es la razón por lo que no hacemos aspersiones, por ejemplo, a las 12 del día, porque el producto entra muy rápido y la planta, digamos, está un poco estresada por la temperatura y se puede ver afectada. Y bueno, la radiación solar. La radiación solar puede afectar algunos agroquímicos. Por ejemplo, el ácido giberélico es un producto que viene usualmente en frasco ámbar y hay que mantenerlo en esas condiciones. Si lo dejamos al rayo de sol, empieza a verse afectado en su composición y empieza a degradarse. Entonces miremos cómo funciona el proceso de transpiración en la planta. Entonces, la planta es un ser vivo que todo el tiempo está intentando tomar agua del suelo o de digamos, si estamos hablando de hidroponía, del sustrato donde la tengamos. ¿Para qué? Para compensar las pérdidas de agua que ella obtiene por transpiración. Como ella tiene todo el sistema estomático que de acuerdo a la temperatura se abre y se cierra y de acuerdo, digamos, a la hidratación interna de la planta, todo el tiempo está ocurriendo como este efecto pitillo, que la planta está digamos, circulando el agua del subsuelo y la atmósfera. Esto como para que tengamos idea de la dinámica interna del flujo del agua y el flujo de iones, porque pues finalmente ella a través del suelo también está absorbiendo iones. Vamos a mirar entonces aquí qué es lo que ocurre con las pérdidas de producto. Esta es una molécula de un agroquímico. Cuando hay radiación solar, hay moléculas que sufren hidrólisis o rompimiento por efecto de la radiación solar. Entonces, esta molécula se me rompe y se me divide de esta manera como lo vemos acá. Lo que ocurre es que esa molécula ya no es funcional. Entonces, si nosotros íbamos a tener un control, por ejemplo, para botritis, estamos aplicando un botricida, y mi botricida es sensible a la radiación solar, y le ocurre esto, ¿qué creen que va a pasar? Con el control, se nos va a caer, ¿cierto? Se nos va a bajar el control. Entonces, posiblemente, si íbamos a tener un control de un 80%, ya con este rompimiento de la molécula, el control puede ser del 70, del 60, del 50. Entonces, a veces cuando entramos a ver qué es lo que ocurre, decimos, no, no funcionó la aplicación. Entonces hay que entrar a mirar en detalle qué ha pasado, qué indicaciones específicas tenía ese producto y cuál fue la razón por la que realmente no funcionó. Los otros tipos de pérdida se dan por este factor.
Cuando hacemos una aspersión, sea el sistema que yo utilice, voy a tener este comportamiento de acuerdo al tamaño de la gota, de acuerdo a la distancia de la boquilla al objetivo, que en este caso pues es el follaje. Voy a tener esto, voy a tener una pérdida por una deriva porque la gota muy pequeña se me volatiliza. Entonces esa gota, ustedes han visto las aspersiones tipo nebulización, ¿cierto? En este tipo de aspersiones nos damos cuenta que como la gota es tan pequeñita, se me sublima. Entonces, a veces necesito ese tipo de aspersiones de acuerdo a lo que yo quiero controlar, ¿cierto? Pero muchas veces en mi aspersión de todos los días, cuando yo necesito que el producto me caiga en el follaje, esas gotas muy pequeñas, fraccionadas, que se me volatilizan, son producto que se me pierde, producto que no va a llegar a donde yo lo necesito, entonces ahí ya tengo pérdida. Pasa también el producto que escurre o la gota muy pesada, también va a tener una pérdida, entonces también va a ser producto que no se me va a aprovechar. Otra parte del producto que se me pierde es el que llega efectivamente al depósito, pero escurre. Entonces necesitamos es garantizar que el producto se pegue a la hoja y quede pegado a la hoja para que funcione, porque si el producto se escurre tampoco va a haber, digamos, un aprovechamiento de ese producto. Entonces vamos a mirar el siguiente factor. Ya vimos los factores asociados a la naturaleza de las plantas, ya vimos los factores entonces asociados al medio ambiente, ¿cierto? Ahora vamos a mirar los factores asociados al equipo de aplicación, que tiene mucho que ver con ustedes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, muchachos, porque quiero contarles que independiente del equipo que yo esté utilizando para mi aspersión, hay algo muy importante, muchachos, y es la manera como yo hago las cosas, la manera como yo trabajo. A veces una persona sin experiencia, pero que le pone mucho amor y mucho empeño a su trabajo, puede obtener mejores resultados que una persona que lleve muchos años haciendo lo mismo y no lo está haciendo con voluntad. Entonces lo que yo los invito principalmente, muchachos, es a que le metamos ganas, le metamos corazón a nuestro trabajo, porque finalmente eso es lo que va a garantizar que hagamos las cosas bien, que demos frutos, y estos frutos no es para la compañía, no es para que los demás me vean, es un reto personal que todos debemos tener, porque dentro de nuestro proyecto de vida debe estar hacer las cosas bien como el norte que nos rige. Cuando una persona no tiene claro que lo más importante es hacer las cosas con amor y con dedicación, usualmente empieza a sentir vacíos y no empieza a sentirse cómoda consigo mismo. Entonces yo quiero invitarlos a que siempre le pongan muchas ganas a lo que hacemos. Y lo otro importante es que trabajemos en equipo. Si vieran lo rico que se trabaja cuando uno trabaja en equipo y trabaja con pasión en lo que hace. La satisfacción interna es muy grande y el nivel de las emociones y de la calidad de vida de una persona aumenta. Entonces yo los invito, muchachos, a que hagamos este trabajo, que desempeñemos con mucho amor. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un trabajo de buena gana y un trabajo de mala gana? ¿Cuál creen ustedes que es esa diferencia? ¿Alguien se le ocurre? Se lo hace con voluntad, se las cosas bien, se las hace de mala gana, se la da pereza, estrés. Exacto. Ese es el punto más importante. El daño se lo está haciendo uno mismo. Yo el daño no se lo estoy haciendo a la compañía, me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando nuestras emociones están negativas, nuestro organismo empieza a producir una serie de sustancias que nos van envenenando lentamente y nos van destruyendo a nosotros mismos. Entonces metámosle mucha actitud positiva, como dicen por ahí, a nuestro trabajo, porque eso va a hacer que nos sintamos mejor, nos va a hacer sentir personas útiles, que estamos dando frutos, y eso es una satisfacción personal que nadie nos puede quitar. Entonces esa es una invitación que quería hacerles antes de entrar en este tema. Entonces, ahora sí, el equipo de aplicación tiene unas características. Ese equipo de aplicación me va a dar un volumen de aplicación
de acuerdo al caudal de salida, al tipo de boquilla, la descarga en galones por minuto y todo eso, ¿cierto? Y ese volumen entonces me va a dar una cobertura, me va a dar una pérdida por deriva y me va a dar una pérdida por escurrimiento, de acuerdo al gráfico que ya vimos. Las boquillas igualmente, ellas tienen unas características y de acuerdo a esas características ellas me van a dar una distribución de la gota. Las boquillas se clasifican en, aquí no, desafortunadamente no tengo una foto, pero las boquillas se clasifican de acuerdo al tipo de caudal. Entonces, a veces tenemos unas que se llaman tipo abanico, que tienen una apertura en forma de abanico, y esas de tipo abanico usualmente las usamos cuando vamos a hacer aspersiones al suelo. Normalmente se usa para suelo, por ejemplo, para productos preemergentes, porque el caudal es muy homogéneo, parece como una escoba, se ve así como cuando se hace la aspersión muy parejo el suelo. Y las de cono hueco y las de cono relleno son las que usualmente usamos en las aspersiones a follaje, porque generan más movimiento del follaje y hacen que el producto pueda penetrar mejor. Bueno, también tenemos otra característica que es la presión. La presión me genera un rebote de gota y una deriva. Cuando aplicamos con mucha presión de descarga, esa presión puede hacer que la gota pegue y rebote. Entonces ese también va a ser producto que se pierda. Entonces la presión no puede ser muy alta, no puede ser muy alta tampoco. Y el tamaño medio de la gota pues es lo que me va a dar la adecuada penetración, como ya lo vimos, ni gotas muy pequeñas ni gotas muy grandes, porque ninguna de las dos va a llegar al objetivo. Sin descartar que a veces las nebulizaciones son útiles de acuerdo a lo que yo esté buscando. Otro factor importante es la distancia de la boquilla al objetivo. Obviamente, no puedo ni tenerlo tan lejos, de manera que se me pierda producto por los laterales, y tampoco tan cerca. Y lo otro, muchachos, es que cuando estemos manejando las lanzas de fumigación, tratemos de mantener una altura constante y digamos, una velocidad de caminada constante también. Porque si yo empiezo rápido y luego bajo el ritmo, voy a hacer que unos parches me queden con menos producto y otros con más producto. Igualmente, si tengo la mano acá y estoy sosteniendo el aguilón acá, y de pronto ya me canso al rato, entonces ya cuando estoy terminando la aspersión tengo la mano acá abajo, entonces me quedaron unas plantas asperjadas, digamos, en la copa, en la flor, donde yo de pronto necesito la aspersión, y las otras ya no me quedaron tan bien. Entonces hay que tratar de controlar esos factores, digamos, que dependen más de la persona que está haciendo la aplicación. Bueno. Ahí aquí, entonces, muchachos, sí viene la parte que les toca a ustedes, que es todo el tema de revisión de equipos, hacer una adecuada revisión de los empaques. Si, digamos, no es mi tema porque no me corresponde y no lo manejo, no soy la persona de mantenimiento, lo que tenemos que hacer es informarle al compañero encargado, informarle al supervisor o al ingeniero, a la persona que sea el responsable. Pero lo importante, muchachos, y aquí vuelve el tema del trabajo de equipo, no se trata de echar al agua a nadie, no se trata de hacer quedar mal a nadie, porque recordemos que somos parte de un equipo y vamos a trabajar muy incómodos cuando tomamos una actitud de pronto desafiante con el otro. Recordemos que la otra persona es un reflejo de lo que yo soy, es un espejo mío, entonces no vamos a transgredir a nadie, lo que se trata es de apoyarnos. Entonces, si de pronto la persona encargada, la persona que va a hacer la aplicación, tiene una fuga y yo me doy cuenta y yo no tengo buena relación con esa persona, lo que debo hacer es decirle a un compañero de él que tiene más afinidad con él para que él le informe, y así no vamos a chocar con nadie ni a crear incomodidades en el trabajo, porque no hay nada más harto, más aburridor que trabajar en desarmonía con alguien. Entonces no creemos desarmonía, seamos fuente de armonía, seamos fuente de hacer las cosas bien. Yo se lo digo por experiencia, cuando uno trabaja incómodo con alguna persona, eso a uno le hace que el día le parezca eterno. Entonces hay que tener buenas relaciones laborales con todos los compañeros.
evitemos los conflictos. Si alguien vino de mal genio y nos dijo algo, evitemos contestarle, porque la lucha de egos no sirve de nada. No le pongamos cuidado, esperemos que se calme. Si necesitamos decirle algo, le mandamos razón con otra persona, pero no caigamos en ese juego de estar en choque todo el tiempo, porque eso no nos sirve a nosotros, eso atormenta nuestro espíritu y tampoco nos sirve para trabajar de manera tranquila. Mejor dicho, nos vamos a amargar el día nosotros también. Entonces, importantísima, muchachos, esta parte. ¿Por qué es importante? Fijémonos en esta foto. ¿Qué ven ustedes en esa foto? Pérdida de producto, ¿cierto? Estamos hablando de una pérdida de producto. ¿Y qué es lo que ocurre, muchachos? Miren, hay acaricidas que pueden costar $1.000.000, 1 litro de producto. Pueden haber productos de ese estilo. Entonces, cuando yo tengo una pérdida de esto, perfectamente, porque ustedes se dan cuenta que aquí hay una salida por la boquilla de un caudal X, pero yo aquí tengo un chorro, ¿cierto? Lo que estoy perdiendo es un chorro, que puede ser perfectamente, ¿cuánto podemos estar hablando ahí? ¿Qué creen ustedes? 20, 30, ¿cierto? Puede ser 20, 30, 40%. Supongamos que es 30% lo que se me está perdiendo ahí, y un producto vale $1.000.000, yo estoy botando $300.000 al suelo, ¿cierto? Tenemos dos problemas: primero, la pérdida económica; segundo, el daño ambiental, porque todo ese producto que se está desperdiciando le va a venir a hacer daño al medio ambiente, porque va, digamos, no está cumpliendo con el objetivo donde yo lo necesito. ¿Y por qué es un tema de conciencia, muchachos? Porque es que en la medida en que una finca empieza a tener pérdidas por este tipo de situaciones, primero se afecta la calidad de la flor, se me disminuye el producto de exportación, porque pues la calidad del producto no es la misma, se me va a aumentar el nacional. Cuando eso pasa, ustedes saben que de que a la empresa le vaya bien, depende de que a mí me vaya bien y se garantice mi trabajo. A veces esto no le ponemos cuidado, muchachos, pero la labor que todos y cada uno de ustedes desempeña es muy importante para la compañía, y debemos hacerla de la mejor manera, porque es que es la manera de garantizar el sustento para mi familia. Si a esa empresa para la que yo trabajo le va bien, pues a mí me va a ir bien, porque voy a seguir laborando allí. En la medida en que yo haga mal mi trabajo y a la empresa le empiece a ir mal, las personas que estamos dentro de la organización vamos a empezar a tambalear. ¿Sí o no? Que cuando han cerrado fincas, eso es lo que pasa, todos nos asustamos y pues madre, recorte personal. Entonces, trabajemos en pro de eso, o sea, tengamos claro que detrás de nuestro trabajo hay un sustento para nuestra familia. Entonces, hagamos todo de la mejor voluntad, informemos de este tipo de cosas, porque en la medida en que disminuyamos todos estos factores que afectan la calidad de las aspersiones, pues vamos a tener un producto de mejor calidad. Y bueno, entonces, a manera de resumen, vamos a mirar que todos estos factores de los que ya hemos hablado nos están afectando la distribución. Entonces, ahí tenemos la velocidad de la aplicación, la altura de la emisión, los cambios en la presión. Revisar los equipos es muy importante, porque, por ejemplo, cuando hay subidas y bajones de presión, porque un equipo está, digamos, descalibrado, eso hace que el operario se canse más cuando está haciendo la aspersión. El ancho de faja o pasada, que tiene que ver con las distancias de las salidas de las boquillas, el viento y pues el sistema de aplicación. Y me gusta mucho esta frase que vemos aquí: ningún plaguicida es mejor que la técnica de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener el mejor producto, pero si no lo estoy aplicando de la manera correcta, estoy desperdiciando el producto y no estoy haciendo una labor eficiente. Bueno, hay digamos unas coberturas ideales de producto, pero pues aquí lo más importante es que se hagan, digamos, esas revisiones, que se hagan las calibraciones, y lo otro, que se cambien las boquillas adecuadamente, ¿no? Hay diferentes calidades de boquillas, hay unas boquillas de acero inoxidable, hay boquillas de cerámica que son como las mejores. Las de cerámica pueden alcanzar hasta 1000 horas de vida útil,
hay unas de un material que se llama latón, esas son las que se dañan más rápido porque las sales de la mezcla generan corrosión y esas boquillas pierden, digamos, su capacidad de mantener, digamos, una salida constante, una descarga en galones por minuto ideal, y cuando ya, digamos, está 10% más o 10% menos de lo que debe producir esa boquilla en cuanto a la salida del caudal, ya toca cambiarlas. Entonces lo importante es que esto se tenga en cuenta. El papel hidrosensible, digamos, es una ayuda, una herramienta muy útil en campo porque nos permite ver, digamos, qué tan uniformes y qué tal es el cubrimiento de la aspersión. Si no lo tenemos, el ojímetro nos dice mucho. Nosotros igual podemos ver cuando realmente el producto quedó cubriendo correctamente la superficie tratada. Y pues igual esto también va de la mano de esto, hay una cobertura deficiente cuando me quedan parches, cuando vemos que no quedó bien cubierta la superficie foliar, homogénea cuando es, digamos, la ideal, lo que yo necesito, un cubrimiento ideal, y no homogénea, pues también está dada cuando tengo un cubrimiento ideal pero hay un exceso y yo tengo pérdidas. Entonces todos esos factores hay que analizarlos y revisarlos. Hay diferentes autores que dicen cuál es el número ideal de gotas por centímetro cuadrado, pero lo importante es que veamos que el cubrimiento, aquí no vamos a andar en esto porque realmente varía mucho de acuerdo a quién lo dice y cómo está citado y cómo se hizo el ensayo. Lo importante es que veamos que el cubrimiento es óptimo, evitando las pérdidas por escurrimiento. Bueno, entonces entramos a otro factor. Ya vimos entonces los factores asociados a la planta, los factores ambientales y los factores que tienen que ver con los equipos de aplicación, que ahí lo más importante es el tema del mantenimiento. Vamos a mirar entonces otro factor importante que tiene que ver con el agua y los productos que yo estoy utilizando. Entonces, en nuestra finca tenemos o un pozo profundo o un reservorio, tenemos una fuente de agua que es la que nos suple las necesidades para poder hacer las aspersiones, ¿cierto? Esa agua tiene una cantidad de cosas que nosotros no nos imaginamos. Luego es un cuerpo vivo, ¿cierto? Ella tiene algas, hongos, oxígeno, hidrógeno, calcio, magnesio, sólidos suspendidos, puede contener materia orgánica, diferentes tipos de microorganismos que hacen parte de ese cuerpo vivo. O sea, ella tiene una biología, una física y una química que están actuando allí. A veces encontramos hierro también, ¿cierto? Por eso es que hay que hacer estos sistemas de aireación que nos ayudan a precipitar el hierro. Entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros podemos controlar dentro de esa agua? Hay algunos que no los podemos controlar, como por ejemplo la turbidez. O se puede controlar, pero sale un poco costoso para la finca porque toca hacer todo un tratamiento para controlarlo. Pero sí hay otros factores que podemos controlar, como por ejemplo, ¿qué podemos controlar, chicos? El pH, ¿cierto? El pH lo podemos controlar. ¿Para qué controlamos el pH? Resulta que cuando las aguas tienen un pH muy alto, por encima de 8 por ejemplo, por encima de 7, los agroquímicos pueden degradarse también o pueden ser susceptibles de rotura. Recuerden la molécula que vimos que se descomponía cuando el pH no es ideal. ¿Y el pH qué viene siendo? Espérate, a ver si aquí tengo un monachito del pH. El pH es básicamente una medida de la acidez o alcalinidad o no acidez, llamémoslo así para que lo entendamos, que tiene esa agua. ¿Y qué pasa? Los agroquímicos usualmente son muy estables en pH de 5, 5, 5, la gran mayoría. Entonces cuando yo me salgo de ese pH, no le genero el ambiente ideal a ese agroquímico para que pueda trabajar. Entonces entran todos los iones que tiene el agua a degradar ese agroquímico. Entonces
Ese es un factor que sí podemos controlar, por eso cuando estamos haciendo la mezcla tenemos el pHímetro y tenemos el ácido fosfórico o el ácido cítrico que nos permiten bajar ese pH al óptimo que necesitamos. ¿Cuál es otro factor que podemos controlar? ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿qué más podemos controlar? La dureza, el tema de la dureza, ¿cierto? ¿Y alguien sabe qué es la dureza del agua? ¿No? Les voy a poner un ejemplo para que no se les olvide. Supongamos no, yo sé que es así.